Bueno, visitamos una cancha complicada contra un rival que este año es equipo de Eurocup y se ha reforzado también en consecuencia y que sigue invicto en la competición. Tenemos el recuerdo de la temporada pasada, nos costó mucho hasta que conseguimos una victoria frente a ellas y tienen un juego muy característico, marcado por el liderazgo de Atkinson, la máxima anotadora de la temporada anterior y que ha empezado también este año con muy buenos números, pero con un muy buen bloque, un equipo físico, con exteriores polivalentes, con consistencia en el juego interior, así que tenemos que prepararnos bien. En esa línea llevamos la semana para seguir creciendo como equipo y para prepararnos ante un partido pues muy exigente. Siempre decimos que las victorias ayudan a construir y a seguir creyendo en la línea de trabajo, pero está claro que de nada sirven las victorias anteriores cuando visitas una cancha de un rival como Tenerife. Ellas tampoco conocen la derrota y lo que nos hemos preparado es para eso, para un partido largo, para un partido de 40 minutos y sobre todo para no tener pequeños momentos de bajón, ya que ellas aprovechan muy bien los parciales. Queremos que en ese caso sea a nuestro favor y poder liderar desde la defensa el ritmo de partido. Y Raquel ya completando los entrenamientos al 100%, que la semana pasada no había podido realizar, y yo la veo en óptimas condiciones para disputar este partido, y Mari Gulich pues en proceso de adaptación al equipo y también a la liga. Yo creo que para ella es importante y lo comentaba en su presentación, competir en una competición donde cada fin de semana es exigente y cada rival te lo pone difícil. No hay partidos fáciles, lo va a comprobar esta semana en Tenerife y seguro que también está al 100%.